Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el primer libro de Samuel, capítulo 12. Estamos nosotros, los versículos que van desde el 1 hasta el final del capítulo 12, que concluye con el versículo 25. Aquí tenemos el discurso de despedida de Samuel, con muchos pequeños temas interesantísimos. Un Samuel que se presenta, que agradece a Dios, que se da cuenta que él ya ha cumplido con su misión. Al mismo tiempo, al despedirse del pueblo, les llama y les dice: por favor, júzguenme, para si yo a alguno le he estafado, le he robado. Entonces, por favor, llámenme, díganme, presenten ante el Señor. Y después termina incluso diciendo: y si ustedes me encuentran también culpable porque no hice bien alguna de las cosas que tuve que haber hecho, entonces yo lo voy a devolver, le voy a restituir eso, porque si hice mal, yo no puedo retirarme, ¿verdad? Habiendo robado a la nación, habiendo despilfarrado, utilizando mal los bienes, ¿verdad?, de la nación. Esto para nosotros, queridos hermanos, realmente es un llamado pero profundo. Ñandeyara Puruya lleva la religión de una manera así como es y lo que Dios quiere. Nosotros hacemos una gran dicotomía lastimosamente. Le queremos dividir al hombre en dos partes, pero dice la dicotomía. A un hombre religioso que, mal entendido, que está mirando el cielo y buscando angelitos entre las nubes, ¿verdad? O antes, como decían, tapeo bebe, que la vende tu bao, veja veñen boeja, bella pola, bella bosea, peñan de ya en onde, bebe, bitan éxtasis, pene pinimba, bebe, y por otra parte, la segunda, salimos afuera y somos corruptos, robamos, hacemos lo que queremos, ¿verdad? Entonces, una dicotomía total. Y muchos insisten luego en esto, ¿verdad? Insisten porque nos conviene. Es el gran pecado, ¿verdad? Al hombre nosotros no podemos dividirle, a la persona. E incluso, recuérdense que en la Biblia, y justo nosotros estamos aquí en este camino que hacemos de los estudios bíblicos en los libros que le llamamos nosotros históricos, porque esto pertenece a la colección de los libros históricos, o también dentro de la Biblia hebrea, estos son los libros llamados profetas anteriores, son los que se meten en la realidad, miran la realidad del hombre como tal. Del hombre caído por una parte, es decir, que entra en el pecado, el hombre, la humanidad.
Pero por otra parte también mira del nefesh, lo espiritual, la esencia, peñan de yara tu marangatú o ñañan de pipe, ¿verdad? Y entonces en esta armonía de los dos elementos vamos llevando adelante la vida en armonía. Y entonces estos libros presentan y dicen, para poder llevar en armonía, primero tenemos que saber que el que maneja al soma, es decir, al cuerpo, el que maneja al hombre, a la humanidad, es entonces el nefesh, o sea, la esencia de Dios. Esto teológicamente es maravilloso, ¿verdad? Porque Génesis capítulo 2:7 te dice, ¿verdad? Que Dios modeló del barro. Esa es la limitación. Ese es el hombre carnal. Pero dice que Dios no es que le dejó así nomás, para que haga lo que quiera y que viva como quiera, sino que después dice, insufló en sus narices, hoy peyuve y tinguara lleva, el nefesh, la esencia de Dios. Esencia de Dios quiere decir el nefesh, el alma de Dios, el espíritu de Dios. Y entonces lo que entra dentro del hombre es lo que mueve al hombre. Por lo tanto, en una buena explicación terminorum, una buena explicación de estos términos, nosotros podemos entender que entonces el profeta está por encima del rey, imagínense. Esa es la teología de todos estos libros, es decir, lo que Dios nos va dictando, porque Dios nos va dictando en nuestra conciencia, en nuestra vida, en el aspecto religioso, que vienen a ser nada más que los valores humanos, los valores de la creación bien vividos. Vean con la cuestión de religión. De allí cuando yo vengo la explicación terminaron porque religión quiere decir religarte a tu esencia, religarte, ligarte de nuevo, volver a tu misma esencia. Reikuama pandea lleva. Reikuama ponan para peñan de yara, la ome eva de cuende, jape y endereñe punu, reiku ejare ya pojina peñan de yara, ome eva de cuende. Eso quiere decir religión, queridos amigos. Y entonces aquí evidentemente que nosotros podemos descubrir. Y hoy, en este tema tan importante, ¿verdad? Que estamos mirando desde el versículo 17 del capítulo 12, 1 Samuel, dice, ustedes así reconocerán que grande es el mal que ustedes han cometido. ¿Por qué? Porque ustedes pidieron, dice, un rey para ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Y esta pues la división que yo le estaba diciendo desde un principio. Ya dice, lleva, ya Moisés, que se veñan de Yara y queremos nosotros caminar solamente del aspecto humano. Pero recordemos, la humanidad tiene sentido desde su creador. Es decir, vos tenés que saber para qué te hizo tu creador. Inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti, Señor. De San Agustín. Bueno, volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Surja Dios Padre,
se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, da-da-da-da-da. Mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 17. Hoy nos centramos en este versículo. No estamos en la época de cosecha del trigo, se pregunta Samuel. Yo voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así ustedes reconocerán y verán qué grande es el mal que han cometido a los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Este versículo entonces comienza ahora en un reasumir, porque eso es lo que está haciendo Samuel. Algo llevó la despedida y lleva el discurso de despedida y vuelve a recordar esto. Él entonces le dice al pueblo, peña presentá, peña peña de yalo y botajina, para que ustedes también puedan percibir y darse cuenta, miren cuánto prodigio ha hecho Dios en la vida de cada uno de ustedes, cuánto prodigio, cuánta gracia se ha derramado en la vida de ustedes, que realizará el Señor también a la vista de ustedes. No estamos en la época de cosecha del trigo, en la época de cosecha del trigo. ¿Acaso no estamos ahora en esto? Yo voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así ustedes reconocerán y verán qué grande es el mal que han cometido a los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Bueno, aquí viene entonces el problema y aquí se nos va abriendo el problema hoy en nuestro curso bíblico, ¿verdad? Porque nosotros vamos a preguntarnos enseguida, verán qué grande es el mal que han cometido. Un gran mal cometido por el pueblo. Bella página la iba ya. Entonces nos preguntamos enseguida, si alguien te dice, ña arrepentí, la belleza vio el gran mal que cometieron ante los ojos del Señor. Y no te piensan, va en dereta. Enseguida de potas dereta, va en mal pico la lleva, va él la lleva, va él la iba y la lleva, ¿verdad? Vamos a preguntar enseguida. Bueno, y nosotros entonces en este curso bíblico también vamos a preguntarnos, porque aquí si Samuel dice que el Señor justamente quiere saber, ¿verdad?, qué grande es el mal que ustedes han cometido. Entonces el Señor quiere saber qué es ese mal cada uno de nosotros a los ojos del Señor. Qué mal hemos cometido ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Ahora, lo que se considera de malo es que nosotros, dice, hemos pedido para nosotros un rey. La cuestión de la realeza, lo que significa. La realeza es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado, para que nosotros hagamos un camino de felicidad, para que nosotros hagamos un camino entonces de encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Este es entonces lo que estamos nosotros pidiendo, lo que nosotros estamos queriendo. Esto es lo que nosotros estamos buscando de cierta manera. Bueno, y entonces ustedes reconocerán, ustedes verán qué grande es el mal que ustedes cometieron. Va, es mala ya para cuñande. Entonces ya llega esa cuágena. Va, ya comete, pero lo hicimos ante los ojos del Señor. Y entonces nos responde, porque nosotros le pedimos también. Es el hecho de que hemos pedido un rey. Nosotros hemos pedido un rey. Y entonces aquí ya comienza nuestra reflexión. ¿Qué significa entonces para el hombre? ¿Qué significa para nosotros el haber pedido un rey? ¿Qué significa para nosotros el querer ahora ponernos entonces en el lugar del rey? O si yo pido un rey, quiere decir que o aquí me falta, o quiero cambiar algo, o quiero poner a alguien para que, porque tenemos que saber la definición del rey, ¿verdad? La reina, la tendotágena, el que se pone, es la monarquía, el que tiene que dirigir, el que tiene que organizar, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿qué clase de rey es lo que estamos pidiendo? Conocemos que 1 Samuel, desde el capítulo 8, hay una pelea frontal con la cuestión de la monarquía, con el rey. ¿Pero por qué? Y porque sabemos dentro de la historia, después vamos a llegar nosotros. Mira, aquí comienza la monarquía.
pero de cierta manera ya nos está abriendo el paraguas. Porque todos estos escritos se escriben mucho después del exilio, ¿entienden? Después del exilio. El problema real fue en el exilio. El problema real es que hemos hecho lo que justamente el Señor nos decía que no teníamos que haberlo hecho. Nosotros nos independizamos o quisimos independizarnos y hacer lo que a nosotros nos daba la gana, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Peñan de yaraco esa cañan de arbi pepe y cuidar bebé de la pepe de cobe peyapoja peguata peicua peñan de yara o me eva bebé como talentos, como cualidades apeara y bebé Juana. Sin embargo, había sido nosotros lo que estábamos buscando, o muchas veces hasta ahora, porque esto se repite en nuestra vida, buscamos solamente lo que nos conviene. Absolutamente. Pero por favor. O sea, todo lo que es de comunidad, todo lo que es de los hermanos. O sea, da ya yesa pe hay y catuña de ya jesaye, vaya estado en la moriajú, estado en la contenida, pero me anda ya jesaña, ya bastante por alto. Ya güero bastante, pasando por altas situaciones difíciles. Bueno, volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, siempre en este tiempo pascual. Feliz Pascua de resurrección, nueva vida en Cristo. Hoy la palabra de Dios se nos ofrece de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 1 al 10. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan les pidió limosna. Pedro con Juan a su lado se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie. Bueno, queridos amigos, este es el primer milagro entonces que encontramos ya hecho por los discípulos del Señor, por los apóstoles del Señor, los enviados del Señor. Con la primera cristiana, en la primera comunidad cristiana. Entonces, este modelo, este es el modelo. Cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de hacer milagros. Pero, queridos amigos, no estamos hablando del milagrerismo, sino que el verdadero milagro es que nosotros tenemos que volver a repetir en nuestra vida, alter Christi, otros Cristos, con ñandejina lleva la yagueruana, a ñame eana, ñecuame eana, ñandera pisacuera, ñamonguerana, la ñandera pisacuera. Es lo mismo que está sucediendo aquí, Pedro y Juan, que se acercan y a este que está, dice, lisiado, enfermo, que no puede caminar. Cuántos jóvenes, cuántas familias en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia, que no están caminando por el camino de Dios. Como Pedro y Juan, no tengo ni oro ni plata para hacerte caminar, pero en nombre de Jesucristo te digo, levántate y camina. Camina mirando hacia tu futuro, camina mirando hacia un proyecto de acuerdo a lo que Dios quiere para vos en tu propia vida. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos el primer libro de Samuel,
Estamos en el capítulo 12, estamos haciendo sobre todo el versículo 17. Todo este discurso de Samuel es muy importante, nos vuelve a resumir elementos esenciales y fundamentales. Primero con su vida, ¿verdad? O sea, cómo él se presentó en la humildad, en la sencillez. Él se presentó en lo que él conocía, lo que él sabía, lo que él podía hacer, lo que él ofreció. Pero después de haberlo hecho todo y de aceptarle al Señor esta responsabilidad, ahora cuando se retira en su discurso de despedida, también él mismo, por ética ya es su bebeza, llama al rey, a ver, pueblo, por favor, díganme, yo me estoy retirando, he cumplido mi misión, pero hacen huevo, hay votarme, ya sé, con la conciencia tranquila, por anduve, se vio allá, puedo vender, pues te verá la iba y puedo mondar, puedo votar, le saqué los beneficios que el pueblo, que la nación, que la gente le ofrecía. Allá puedo vender contra algo parecido a eso. Y entonces, el pueblo que está ahí delante tiene que dar una respuesta. Y por la pinta, todos dicen que no, le dicen, ustedes son testigos, ¿verdad? Ustedes son testigos de todo lo que está pasando. Entonces, ante esto del testigo, ¿verdad? Es lo que le llama la atención y le gusta verdaderamente a Samuel saber, tener esa respuesta. Viene la testigo, ¿a quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién le he oprimido, perjudicado? ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo y yo les restituiré. Díganlo y yo les restituiré. Y todas estas cosas entonces, ¿verdad? Son cosas muy interesantes, muy buenas, son elementos, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, para que podamos estar en esta sintonía, para que nosotros podamos también entender que es un camino nuestro. Este es un camino nuestro, un camino donde entramos dentro de nuestra propia conciencia y decimos, ya puedo poner, ya puedo girar. Y entonces nos ponemos ante el pueblo, ante la gente, juzga a mí, por favor. Porque si yo hice mal, tengo que restituir. Yo le restituiré. A mí me parece que este es el paso más importante y es uno de los temas esenciales y fundamentales. Después ya nos va mostrando nuestra hoja de ruta. ¿Cómo tenemos que hacer ahora? Nosotros dice, si nosotros tememos al Señor, le servimos, si escuchamos su voz, si no somos rebeldes ante las órdenes del Señor, si nosotros mismos y el Rey que reina sobre nosotros, ¿verdad?, siguen al Señor, todo les irá bien. ¿Se dan cuenta entonces este pensamiento teológico, esta forma de ordenarnos nuestra vida? Todo nos irá bien. Pero, adversativo, la naña penairo peñante ya, naña jantuino peñante ya, consecuencia, aquí está. Nada, corrupción, maldad, pocane, boriajú, pobreza, desigualdades, deshonestidades. Entonces, ahí, queridos amigos, es donde comenzamos a hacer agua, ¿verdad? Es allí donde nosotros encontramos esto, que no puede ser, ¿verdad? Que no puede ser, porque el Señor, pues, nos llama a la felicidad. Y para eso, el famoso yo te daré, ¿verdad?, una ayuda adecuada. La ayuda adecuada es la que nosotros, ¿verdad?, encontramos, sentimos, vemos. Esa persona que está, vean una ayuda adecuada en síntesis. O vean que dicen de la comunidad. O vean que ya esa peana, ya esa cuana, esa peña de yara, la yerueña de hina, de esa minas, amigo. Pe mañamina, alrededor, todo lo que existe, todas las personas que están alrededor de ustedes, de lo bueno y de lo malo. Y entonces vamos a comenzar a trabajar desde lo bueno para poder eliminar todo aquello que es negativo. Y todas aquellas personas que están en situaciones precarias, bueno, es tu responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, queridos hermanos.
No pensemos que la pobreza, la ignorancia, etcétera, Dios va a quitar y va a erradicar de nuestra cultura. Como muchas veces yo escucho a los jóvenes cuando me dicen, ¿y por qué lo que Dios es malo? Permite que los niños de la calle, permite que los indígenas, permite la ignorancia, permite que no tengan casa, permite que no tengan tierra. No, ñande ya no permití, ñande la ya yapo, nadie la ya permitía, ñande ya yapo, ñande la ya creado mi vaina. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Luego de curarse milagrosamente y realizar los ejercicios espirituales que le abrían las puertas del convento de la Visitación, Gema Galgani estaba impaciente porque pasaban los días sin recibir respuesta a su petición y entonces, el 8 de junio de 1899, después de comulgar, se refugió en la oración y puso su desasosiego en manos de Jesús, quien se le apareció y le dijo que no se confundiera porque esa tarde le concedería la gracia más grande que ser humano alguno podría recibir de su amor inconmensurable. En efecto, poco antes de ponerse el sol, Gema, que continuaba meditando sobre la pasión de Cristo, empezó a sentir los mismos dolores del Salvador y perdió el conocimiento. Al cabo de un rato abrió los ojos y se encontró en la presencia de la Santísima Virgen y de su ángel de la guarda, que la invitó a realizar un perfecto acto de contrición. A continuación, la Virgen la cubrió con su manto. En ese momento se le apareció Jesús y de sus llagas abiertas, en vez de sangre, salían finas lenguas de fuego que perforaron las partes correspondientes del cuerpo de la santa, la frente, el costado, las manos y los pies, y de ellas comenzó a manar sangre profusamente. A partir de ese momento y por el resto de sus días, todos los jueves, desde las 8 de la noche y hasta las 3 de la tarde del viernes, se reproducían en Santa Gema Galgani los estigmas, incluidas las huellas de la corona de espinas y de la flagelación en la espalda, acompañados estos estigmas, esta aparición de indecible dolor. Desde muy pequeña, Gema Galgani, nacida el 12 de marzo de 1878, en Camigliano, Italia, fue introducida por su madre en el amor mariano, en el fervor por la oración y en el deseo de contemplar y vivir la pasión de Cristo. Al fallecer su progenitora, cuando apenas contaba 8 años, Gema pidió a la Santísima Virgen que fuera su mamá. Se le entregó totalmente y con mayor firmeza se aferró a ella cuando tuvo que afrontar varias experiencias lamentables. Primero, perdió a Gino, su hermano predilecto, que ya era seminarista. Más adelante, a su padre, que murió en 1898, hecho que dejó a la familia en la ruina porque los acreedores de su papá se quedaron hasta con las 4 monedas que Gema tenía en su bolsillo. Y de sobremesa empezó a padecer una dolorosa osteitis que le deformó la columna, le paralizó ambas piernas, sus riñones se deterioraron rápidamente, luego le sobrevino un agudo y permanente dolor de cabeza producido por una otitis purulenta que debía ser drenada a sangre fría mediante lacerantes curaciones que ella soportaba estoicamente mientras oraba sin cesar. En vista de que su situación empeoraba, los médicos la desahuciaron, pero ella no perdió la fe y milagrosamente, según la misma Santa Gema, la curó el corazón de Jesús el 3 de marzo de 1899, gracias a la intercesión del santo pasionista San Gabriel de la Dolorosa. Poco después, Gema Galgani comenzó a sufrir los estigmas y aunque trataba de ocultarlos, el rumor se filtró, mientras un sector de la población la tildaba de loca e histérica y se mofaba de Santa Gema cuando cruzaba las calles para asistir a la Eucaristía. Otras personas la reconocían como santa y acudían a ella para recibir consejo y sanación. Por esa época, un grupo de pasionistas visitaba a Lucca, ciudad en la que residía,
Y Santa Gema, que asistía a todas las predicaciones, hizo contacto con el padre Germán de San Estanislao, a quien reconoció como el que nuestro Señor Jesucristo, en uno de sus coloquios habituales con Jesús, le había señalado como su futuro director espiritual. Luego de confesarse con él, el sacerdote le ordenó escribir su autobiografía y se la encomendó a la piadosa familia Giannini, que la acogió como una hija más. Y aunque le reñían por ello, servía a todos con abnegación. El resto del tiempo, Santa Gema lo invertía en el cumplimiento de la tarea que le había impuesto su confesor. Y a medida que escribía sobre su propia vida, el dolor semanal de los estigmas, la penitencia, la oración y el constante ayuno fueron minando su delicada salud, hasta que el sábado santo, 11 de abril de 1903, Santa Gema murió apaciblemente cuando apenas contaba 25 años. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1940. Por eso hoy, 12 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Gema que nos enseñe a soportar estoicamente el dolor por amor a Jesús crucificado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios.
Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario. Este sábado 15 de abril, en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, libro de Samuel, primer libro, capítulo 12, versículo 17. No estamos en la época de cosecha del trigo. Yo voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así ustedes reconocerán y verán qué grande es el mal que han cometido a los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. ¿Por qué nos está diciendo qué mal ustedes han cometido a los ojos del Señor al pedir un rey? Ciertamente que aquí estamos en un grupo, en una corriente antimonárquica se llama. Recuerden que aquí en Israel encontramos dos corrientes. Esa corriente que era a favor del rey, que quería al rey para que maneje, lleve adelante el pueblo, todo lo que vos quieras. Por otra parte está la antimonárquica, que es aquella que siente el peso, el dolor del exilio. Si ustedes miran, y nosotros vamos a terminar después cuando lleguemos a estudiar, a leer el libro de los reyes. Ustedes saben que el libro de los reyes termina con un fracaso total, ¿verdad? De los reyes, del reinado. Fracaso total, negativísimo, ¿verdad? Porque ahí termina la monarquía como tal. Después comenzará la gran sinagoga y va adelante, ¿verdad? Que serán entonces los sacerdotes, o sea, el aspecto religioso que tomará cuerpo
y que tendrá mucha fuerza después, incluso en regir la sociedad. O sea, oye, que los reyes lo único que hicieron fueron llevarle a la bancarrota. Lo único que hicieron fue llevarlo a la debacle, ¿entienden? Por eso que uno, pensando bien, no es porque uno es malo o lo que sea, pero nuestra política, así hablando a un nivel muy social, muy humano, antropológico, nosotros nos damos cuenta que upeala de coña de reina. Y ya cada vez más hacia la corrupción, hacia la pobreza. Y supuestamente siempre fue, ¿verdad?, para preocuparnos de la polis, preocuparnos de la gente, preocuparnos de la necesidad del pueblo, hacer que se camine bien. Eso puede ser, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no es tanto así. Queridos amigos, esto es para reflexionar y esto es esencial y fundamental. Entonces aquí, en nuestro estudio bíblico que estamos haciendo y que estamos mirando este versículo 17, que dice, verán qué grande es el mal que ustedes cometieron a los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Entonces no es de por sí por el hecho de tener un tendotá, no es de por sí por tener una institución, porque ya tengo que poner la institución, un indicatum ahí, la yaguatá, sino que el hecho de que nosotros quisimos cortar o cortamos y al rey le pusimos por encima de todo, o el rey se entonces denominó el tendotá absoluto también en el aspecto espiritual. ¿Saben dónde vamos a encontrar eso? Y después, y enseguida nomás, sobre el reinado de Saúl. Saúl va a ser después dejado, dado de baja por el Señor. Le pide perdón, le exige, le dice, pero Abe entonces no responde y vengan de ya. No me ¿por qué? Y porque justamente le está diciendo, ¿saben qué? Es imposible que yo te devuelva porque vos te asumiste algo que no te corresponde. Vos fuiste llamado para ser tendotá institucional, pero para responder y llevar a la polis de acuerdo a los criterios y valores de Dios. Recuerden que en los libros históricos Dios es el number one. Dios es el number one. Todos estamos sometidos a la ley de Dios. Pero nosotros, el hombre, quiso, y aquí también, eso es lo que pasó, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Muchos reyes asumieron el poder, pero después no le pusieron a Dios por encima, sino que ellos se autoatribuyeron todo el poder, también el poder espiritual. Saúl es eso lo que va a hacer, ¿verdad? Cuando iba a ir para la guerra. Él tenía que ir a la guerra, pero tenía que esperar a Samuel antes, para el momento del holocausto. No muere Samuel y él se atribuye el aspecto espiritual. Pero a tu llave, Perú, la cacuera, los bueyes, la ofrenda, el holocausto, ofrece el holocausto. Es decir, con estos signos y gestos simplemente nos está mostrando y nos está contando que Saúl se atribuyó también el poder espiritual que no le correspondía. Eso es del único rey que es Dios, el aspecto espiritual, que después será representado en los sacerdotes, ¿entienden? Y sin embargo el rey se quiso poner por encima y comenzó a dictaminar normas y hacer esto y hacer en el aspecto humano. Tenemos entonces un gran monstruo, ¿verdad? El monstruo de la pobreza, el monstruo de la inseguridad, el monstruo de la desigualdad, el monstruo entonces de vivir lastimosamente en la corrupción, en la deshonestidad, etc. Bueno, queridos amigos, estamos reflexionando este hermoso libro. Vamos a seguir pidiendo al Señor que nos ilumine y sobre todo con nuestros estudios bíblicos de todos los días podamos también entender cuál es nuestra responsabilidad y cómo nosotros tenemos que fortalecernos para poder caminar juntos. Dios, ¿verdad?, en primer lugar, pero que dirige nuestras acciones en nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.